grabar en este. Buenísimo, buenísimo. Bien, buenísimo. Buenas noches tengan todos ustedes, Joaco, Jane, Dorita, y seguramente se van a ir también uniendo a estos miércoles de Club de Lectura, en donde, bueno, tenemos justamente la lectura del libro Hábitos Atómicos de James Clear, ¿no? Que ya lo venimos leyendo hace varias semanas, pero ahorita me estaba fijando, y realmente son varias páginas, son 536 si se fijan al lado derecho, tenemos 536 páginas. Y hemos venido viendo un poco el contexto, ¿no? De lo que eran los hábitos atómicos, hemos venido viendo cuáles eran las cuatro como leyes que le llama James Clear, ¿no? La señal, el anhelo, el contexto, la recompensa. Y en base a eso empezamos ya con el tema de las reglas para cada una de estas leyes, ¿no? Que le pone. Entonces, estamos todavía en la número uno, que justamente es esto de, no es hacerlo atractivo, es hacerlo obvio, ¿no? Y ya creo que ya se está terminando esa parte y he mirado un poco el video el video, la grabación con Susana, y ahí estaban hablando un poco sobre el ambiente, ¿no? Sobre el ambiente y el contexto, que es lo que también genera aquella parte externa que puede generar, digamos, el hecho de que nosotros podamos tener las señales para poder comenzar a trabajar nuestros hábitos, ¿no? Y ahí nos habla un poco de los ambientes, ¿no? Inclusive de generarnos cierta organización en nuestros ambientes para que nosotros podamos también empezar a generar nuestros hábitos, ¿no? Y también dejar los malos hábitos, porque evidentemente si yo encuentro en mi mesita de luz mi celular, ¿no? Antes de dormir, le voy a pegar por la scrolleada para poder estar mirando las redes, ¿no? Entonces, el hecho de poder generarnos en nuestro ambiente algunos espacios que nos ayuden a, no sé, leer un libro, por ejemplo, ¿no? Tener en mi sala mi librito en donde yo pueda mirarlo y pueda también leerlo con más facilidad, a que el libro esté oculto entre mis cajones, obviamente no lo voy a mirar. Esas cosas, como que eso va describiendo aquí esa parte del libro, ¿no? Un poco antes de donde habían quedado, porque han quedado aquí en este punto donde dice, tal vez estás pensando algo como esto. No, pero antes de eso va hablando, ¿no? Un poco de qué cosas, ¿no? Te pueden incitar a que puedas tener esos hábitos un poco saludables, digamos. No el hecho de tener tus vitaminas en la mesa, por ejemplo, hace que pueda uno, pues, tomarse las vitaminas, ¿no? Que si están en la gaveta, que si están en alguna parte muy escondida, evidentemente uno se va olvidando, ¿no? Y pone ahí el ejemplo de este caballerito que no consumía fruta porque su fruta la ponía en el refri, en el fondo del cajón, y realmente cuando hace un cambio y lo pone en el frutero sobre la mesa, empieza a consumir un poco más de fruta, ¿no? Entonces, nos habla de eso, ¿no? De lo que es muy visual, porque en realidad, cómo nosotros los seres humanos captamos las realidades a través de nuestros sentidos, ¿no? Cómo percibimos la realidad es a través de nuestros sentidos y cuál es el enfoque que le damos a las cosas que decidimos diariamente es a través de lo que vemos, también a través de lo que pensamos, pero en esta parte del capítulo habla de esto, ¿no? De lo que visualizamos, de lo que estamos mirando. Si nosotros vemos en una tienda de entrada, digamos, 10.000 Coca-Colas de inicio, o sea, un montón de Coca-Colas, uno ya se le apetece la Coca-Cola, ¿no? Tomarla. Y es así como hacen las empresas para generar y incitar, digamos, a la violencia, a la chatarra, ¿no? Porque también menciona eso, ¿no? De la comida chatarra, uno, cómo hacen las empresas para que realmente la gente pueda consumir, ¿no? Generando esta dopamina, esa recompensa inmediata, ese sabor de crujiente, de suave, de delicioso, de salado e hipersalado. Y bueno, uno empieza a consumir, ¿no? Entonces, un poco eso habla en esta última parte. Y lo que vamos a hacer es ir leyendo esto que donde se han quedado, como para ir entendiendo también y ver qué más nos dice el libro, ¿sí? Si les parece. Entonces, no sé si alguien quiere ayudarme a leer esta parte que está aquí, desde donde dice, tal vez estás pensando algo como esto. Alguien si quiere, por favor, ayudar. Empezaré yo. Dale, Juaco. ¿Se me escucha bien, no? ¿Se te escucha bien? Bien. Bueno, tal vez estás pensando algo como esto. No lo entiendes. Vivo en Nueva York. Mi departamento es del tamaño de un teléfono móvil. Uso cada habitación para múltiples propósitos. Tienes toda la razón. Pero si tu espacio es limitado, divide la habitación en zonas diferenciadas. Una silla para leer,
un escritorio para escribir, una mesa para comer. Puedes hacer lo mismo con tus dispositivos digitales. Conozco a un escritor que usa su computadora solamente para escribir, su tablet para leer y su teléfono móvil para entrar a sus redes sociales y enviar mensajes. Cada hábito debe tener su propio hogar. Si logras apegarte a esta estrategia, cada contexto quedará asociado con un hábito particular y un modo de pensamiento. Los hábitos prosperan bajo circunstancias predecibles como estas. Cuando te sientas en tu mesa de trabajo, la capacidad de concentrarte aparece automáticamente. Relajarse es mucho más fácil cuando estás en un espacio designado para ese propósito. El sueño aparece rápidamente cuando dormir es lo único que sucede en tu habitación. Si quieres que tus conductas sean estables y predecibles, necesitas un ambiente que también sea estable y predecible. Bien. Un ambiente estable donde todo tiene un lugar y un propósito. Es un ambiente donde los hábitos se pueden formar fácilmente. Vamos con el Leo resumen el y resumen. así ya hacemos el análisis de esa parte. Bien. Los pequeños cambios de contexto. Bueno, resumen del capítulo. Los pequeños cambios de contexto pueden conducir a grandes cambios de conducta con el tiempo. Cada hábito se inicia mediante una señal. Somos más proclives a notar señales que destacan. Haz que las señales eh, para los buenos hábitos sean obvias dentro de tu ambiente. Gradualmente, tus hábitos se comienzan a asociar no solamente con un disparador aislado, sino con todo el contexto que rodea a cierta conducta. El contexto se convierte en una señal, en la señal. Es más sencillo construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente porque no tendrás que estar luchando en contra de antiguas señales y disparadores. Bienísimo, bienísimo. Hasta ahí, sí, hasta ahí, Joaco, ¿qué te trae Sí. eso? Bueno, precisamente yo vivo justamente en un cuarto, Ujú, así como habla él, ¿no? ujú, Entonces, a veces, bueno, primero lo importante para mí de un lugar, de un sitio en el que tú habites o en el cual quieras tener un cierto orden mental y visual, tiene que estar ordenado, justamente. Porque si todo lo que está alrededor tuyo es un caos, claro, probablemente tu cerebro sea un caos, ¿no? Es algo que se refleja y que directamente afecta a tu psique, ¿no? ujú, Eh, Después, como dice, bueno, creo que es necesario justamente establecer espacios obvios que justamente disasocien, digamos, el contexto de tu cuarto con el contexto de un lugar donde quieras trabajar, donde quieras estudiar, donde quieras desarrollar determinadas tareas y actividades. Este, entonces eso también tiene que estar bien discriminado y disociado en tu cerebro, ¿no? Y también visualmente para que sea obvio, ¿no? Esto que dice de hacerlo obvio y de sí, hacerlo, digamos, accesible, una cosa de que vos no tengas que pensar mucho para activarlo, que claro, a veces en un lugar con mucho caos visual es un poco difícil porque se difumina. Podés tener muchas cosas juntas y no saber por dónde empezar también, porque justamente no está el espacio destinado a una determinada actividad, sino que está destinado a muchas actividades. Entonces, eso genera una dispersión y desorden, un caos mental también claro, de no saber, de no saber por dónde empezar y a veces por no saber por dónde empezar, al final no terminas haciendo nada. claro, Porque piensas haciendo una determinada cosa, tal vez estás perdiendo el tiempo para hacer otra, ¿no? totalmente. Que- Totalmente, sí, sí, realmente sí es importante eso, es esto que dice el libro, porque ya es como la última parte de esto de hacerlo obvio, ¿no? Que ya nos da varias cositas, nos viene dando varias cosas para, ¿no? Inclusive poner, trabajar el tema de la voluntad, también decía antes, ¿no es cierto? Yo, Claudia Jiménez, ¿no? Si yo le pongo un tiempo, un espacio, un lugar a mi hábito, entonces seguramente lo voy a poder cumplir. Pero ahora acompañamos también con el contexto, porque evidentemente nuestro cerebro desde la programación neurolingüística
Gracias, Joaco. Desde la PNL, el cerebro hace, como dice Joaquín, ciertas asociaciones también, ¿no? Son como ciertos anclajes que hace el cerebro, ¿no? Entonces, tener los espacios organizados, que realmente sí, mira, al final uno va pensando y a veces uno inconscientemente también, yo creo que el tema de hábitos, justo con esta parte del orden o de inclusive seleccionar los espacios para ciertas cosas, creo que va a ser un llamado también a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque también yo me doy cuenta que este tema de los hábitos relacionados al contexto, al ambiente en el que estamos, viene también ligado a todo lo que ha sido nuestra cadena familiar, ¿no? Es decir, cómo hemos sido criados respecto a los ambientes, ¿no? Cómo han sido nuestros ambientes desde niños. ¿No? Porque también resulta de que ahora si uno hace un pequeño cambio con eso, como dice Joaco, digamos, él se ha organizado en sus espacios, ¿no? De repente no sé si siempre habrá sido así en tu vida o lo has hecho ya de grande, o de pequeño era distinto de repente. Nosotros teníamos un espacio muy pequeño, ¿no? En Villazón, donde hemos vivido, porque también hemos vivido en cierta escasez, entonces teníamos un ambiente muy pequeño en el que se organizaba todo, pero sí había caos, ¿no? De repente habían cosas que no se podían hacer, entonces ahí mismo comíamos, ahí mismo dormíamos, ahí mismo, entonces eso a veces uno lo viene arrastrando durante toda su vida, ¿no? Y a veces uno inconscientemente no se da cuenta que también está en ese tipo de espacios, ¿no? Y también viene el tema de la procrastinación, el hecho de no acompañar con tu contexto y con tu ambiente, digamos, el tema de hacerlo obvio. Entonces también, como dice Cuaco, uno termina desordenándose y termina no haciéndolo, ¿no? O sea, no haciendo. Pero también es tan inconsciente que uno no se da cuenta que eso podría aportarte a que tu hábito sea mucho más llevadero, digamos, o que realmente lo puedas cumplir, ¿no? Entonces yo cuando me he dado cuenta, claro, cuando ya me vengo aquí a La Paz, empiezo a trabajar, empiezo a generar mis propios recursos, ya tengo mi departamento, es un ambiente más amplio, ¿no? De principio era medio caótico, claro, porque también acompañaba mi pensamiento ligado a la cadena familiar y era como que había caos, aun cuando el departamento era amplio, había caos, ¿no? Y ya cuando uno comienza a ver estos temas de desarrollo personal, entonces dices, si tu ambiente no está ordenado, tampoco tu cabeza está ordenada. Y es ahí cuando uno se empieza a organizar y entiendes que cuando te organizas, porque es el primer, yo creo que es como el primer paso, organizarte ahí para que te organices la vida entera, ¿no? Entonces ahí es cuando hay un cambio, cuando organizas tus espacios y cuando le das un propósito a cada uno, porque también el libro te habla no solamente del espacio, sino de la relación que tienes con el espacio, ¿no? Porque dice, si estás en el escritorio, pero en el escritorio se te ocurre, no sé, pues poner ahí el celular para scrollear y ver TikToks, digamos, ¿no es cierto? Tiene ese propósito y tienes esa relación con ese espacio. Pero si tú tienes una relación diferente con el espacio del living, en donde haces tus lecturas, ¿no es cierto? Tienes tus libros. Ah, esa es otra relación con el espacio, ¿no? Entonces también te habla de la relación con el espacio. ¿Qué relación tienes con tus espacios? ¿No? Y también este tema de las creencias, de lo que fue tu infancia, de lo que fue tu familia, cómo fueron tus espacios, cómo fueron tus contextos, ¿no? Como para que ahora generes un cambio, porque a mí me llamó la atención esta parte, buenísima me pareció, ¿no? Lo del contexto como para analizar, reflexionar, para acompañar a que realmente ese hábito sea factible de llevar adelante. Entonces ahí me gustaría que si nos pueden compartir algunos de ustedes esto, ¿no? Que les comento, Janet, Dora, Vania o Joaco, ¿no? De cómo fueron sus contextos tal vez de niños o en su infancia y cómo son ahora, si realmente ha habido un cambio o no. O de repente podemos empezar ya a hacer cambios, ¿no? Hacer cambios como para acompañar esto de hacerlo obvio, ¿no? ¿Alguien quiere compartir? O continuamos con el libro. Mira, permiso, tomo la palabra. Joaco, Yo actualmente tampoco es que estoy súper organizado porque mi situación habitacional es en un cuarto, ¿no? De unos 20 metros cuadrados. Y ahí es mi cama, mi dale. cocina, todo junto, ¿no? Ajá. Salvo Así como un mi baño sí monoambiente, está por fuera. digamos. Claro, exactamente. Entonces, eh, es algo en lo que yo batallo cotidianamente porque
al haber tanto estímulo visual a mi Sí, alrededor, sí, en un espacio reducido, es fácil dispersarse, sí, es total, fácil, es fácil. Pero, por ejemplo, no sé, si yo quiero leer un libro, no sé, tal vez ponga el celular en la otra punta de la, de la habitación para no estar scrolleando o distraerme con la primera claro, notificación que me llegue. desconcentrarte. Exactamente. Entonces, bueno, también va a depender del espacio que tenga uno para poder desarrollar ese tipo de situación. Ahora te puedo sí decir en otro momento de mi vida que vivía en departamento y tenía diferentes ambientes. Bueno, ahí sí era un poquito más fácil este tema Ordenarse. de ordenar y focalizar un espacio para determinada actividad, ¿no? Ahora, bueno, uno tiene que tener esta disciplina y esta voluntad, que a veces no la tiene todo el tiempo, bueno, de generarse esos espacios en el espacio reducido en el cual se encuentra también, ¿no? Entonces es una negociación constante también. Sí, es una negociación con Eh, uno mismo, ¿no? En realidad con uno, es el desafío para uno mismo, porque eres tú el que está y- ahí, eres tú el que lo va a organizar y eres tú el que le va a dar un propósito, como decimos, ¿no? A ese espacio. E inclusive en un espacio pequeño, yo digo, ¿no? También, aunque sí hay caos también, como dices, Joaco, hay caos. Creo que todo está en ponerle esa intención y esa, también esa parte de, de crecimiento de conciencia, yo creo un poco, ¿no? De desapegarte de algunas cosas que también vienen, como te digo yo, el tema de mi infancia, ¿no? De cómo he vivido. Entonces era como para mí, todo era chico, entonces aún teniendo un lugar grande, lo he manejado como un lugar chico. Yo como que acumulaba varias cosas también por el tema de la escasez acumulaba y es como que, no, no, esto me va a servir, 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 de repente te ves rodeada de un montón de cosas, ¿no? Pero cuando te das cuenta que el desapego también te libera, que es otro tema que no sé si vaya con esto, pero es como que te libera el hecho de también quitarte algunas cosas de ahí y tener lo mínimo necesario para actuar en base a eso, porque también hace uno que entre otro tipo de energía mucho más liberada, más positiva, digamos. ¿No ve? Entonces, sí, yo creo que la clave es ser un poco más austero, sí, lo más posible, dentro de las posibilidades. Y también hay una realidad de que en estos momentos, en estos tiempos de tecnología, del mundo tan, que se maneja de una manera tan frenética también a la vez, eh, y de una manera hasta ansiosa, porque yo a veces, si tengo que ver un video en YouTube de una hora y media, lo pongo en 1.5 porque, viste, no me banco tanto tiempo, no, ya viste, no. tampoco. No todo es ágil ahora. Y viste, claro, cuando escuchar un audio de WhatsApp, viste, ya el mundo va entrando en un momento de frenesis, de Sí, movimiento muy acelerado, sí, sí, que también es muy difícil tener la mente concentrada en una sola cosa, sí, ¿no? totalmente. Ese es un buen punto. Eh, Es un buen punto. entonces, es una batalla constante, ¿viste? Hay mucha dopamina en el Mucho. celular también que te absorbe y que es lo fácil, ¿no? Es lo cómodo. Y a veces uno, bueno, tiene sus días en los cuales queda ahí, no sé, queda ahí medio que robotizado e idiotizado por la tecnología y bueno, y pasa esto que vos decís, de la procrastinación, y bueno, y después de todo eso viene una frustración también personal fuerte, ¿no? De sentir que no hiciste nada, viste, con tu tiempo. Claro, Y bueno, y eso es una problemática muy, muy común en la sociedad muy actual, común, ¿no? muy común. Ya la gente rara vez se pone a sentar a leer un libro, o sea, porque está todo digitalizado y porque a veces tenés más a la mano estar leyendo en el celular, pero a veces sentís que en el celular no es la misma conexión que estando agarrando un libro eh, y no sé, tomándote un mate, contemplando la naturaleza, que viste que estar encerrado en tu cuarto y estar scrolleando como un loco, consumiendo dopamina, Claro, inyectándote claro, dopamina claro. todo. Y la gente que está ahorita, que obviamente las personas que tienen éxito son esos pocos que están haciendo algo distinto, ¿no? Que están de repente tomando una conciencia sobre
estar presente, sobre disfrutar, sobre hacer las cosas, ¿no? Porque realmente sí, el celular te tiene ahora como loco, ¿no? Es como que inclusive ya se ha vuelto como adicción nomás directamente, ¿no? Y que no te permite y Sí, después te frustra, como dices, uno se frustra después. Gracias, Joaco. Voy a leer lo que dice Vania y dice, para hacerlo obvio, no sé si estará bien, pero estoy luchando con ponerme alarma a los momentos importantes o lo que es mejor, escribirlo. En mi niñez vivía en una casa grande y la verdad no ayudó mucho, ¿ok? Ahora vivo en un departamento y es mucho más llevadero. Sí, sí, o sea, está bueno, digamos, yo digo, ponerse alarma también, ¿no? O sea, inclusive dicen desactivar las notificaciones, cosas que te puedan ayudar para hacerlo obvio. Yo creo que ayuda, ¿no? Mientras te recuerde también, la alarma también te recuerde, o inclusive escribirlo, el bajarlo a papel también te ayuda, porque a veces estamos generalmente pensando, ¿no? Es muy mental lo que hacemos, pero el bajar a papel ya te baja a algo más objetivo, ¿no? Porque lo subjetivo está en la cabeza. Bajarlo a papel también, ¿no? Te ayuda. ¿Por qué dices que en tu niñez el que sea grande no ayudaba mucho? Vania, ¿quieres compartirnos? Puedes abrir tu micrófono. ¿O quieres escribir, Vania? Ah, ya estás en movilidad. Ok, ok. No hay problema. Puedes escribirnos también. A ver, vamos a ir revisando. Vamos a ir continuando para no atrasarnos. A ver, una lectura más para... Claudia, perdón, Sí, Joaco. quería adherir otra cosa más, que a Sí. veces las personas que vivimos solos o solas, también tenemos que desarrollar esta cuestión de autopaternarse y automaternarse. Cuando no Ah, tenemos claro. nuestra figura paterna o materna, digamos, Mm, y, diciendo que tenés que levantarte para ir al colegio, por ejemplo, claro, claro. o para hacer cosas. Entonces uno es como que se tiene que convertir en su propio padre o en su propia madre Propio para jefe, propio motivar. padre, propia madre. Entonces, bueno, nada, quería adherir eso. Sí, sí, es también, ese también es otro desafío al final, ¿no? Em, pero claro, también me imagino que tiene su disfrute también el estar solo, ¿no? O sea, me imagino que también debe ser nomás que uno de repente tiene un poco más de tiempo también para hacer las cosas, o no necesariamente, ¿no? Porque claro, cuando tienes a alguien a tu lado, ya sean tus hijos, ya sea tu papá, tu mamá, o sea tu esposo, tu esposa, claro, siempre alguien te va a decir, ¿no? No sé, levantarte o ya es muy tarde o qué sé yo. Pero la soledad también debe tener un espacio de libertad para hacer tantas cosas, me imagino. Quisiera estar algún rato sola. No, seguro, es como lo uses, o sea, es un arma de doble filo, porque podés estar hueveando todo el día sin que nadie te llame la atención, o podés hacer de todo. Entonces, para mí el ocio también es algo sano, o sea, la gente Sí, necesita descansar, claro, necesita ociedad, claro, pero es un filo, porque a veces te pasas de ociedad, no, o sea, ahí no va a hacer nada. claro. A veces ya como que se pasó el día, digamos. Nadie que te jale o que te diga o que te corra de ese lugar, es como que puedes estar todo el día ahí hueveando sin Claro, hacer nada. O claro, sea, claro. Es bueno, es una un arma de cuestión doble de gestionarse, digamos, ¿no? exacto. Gracias, gracias, Joaco. A ver, continuemos con esta parte más, a ver qué viene. Ya tenemos el resumen de esto y creo que ahora se viene no, no se viene. El secreto del autocontrol, dice. Ahí está. Secreto del autocontrol. ¿Quién quiere leer? Chicas, anímense, estamos solo el Joaco y yo hablando. Rodriana ya está, Paola ya está, Verónica. Qué bueno, chicas, bueno, buenísimo tenerlas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien que me quiera ayudar. Vamos a leer esta partecita. Esto tiene, a ver, titín, titín, titín. Así es larguito. Sí, es hasta ahí. Creo que podemos leer una parte y reflexionar. O leemos todo eso y reflexionamos. ¿Quién quiere acompañar? Va a seguir Joaco, creo. Así no perdemos tanto tiempo. Buenas noches, Claudia. Dorita, vamos. Ya.
El secreto del autocontrol. En 1971, cuando la guerra de Vietnam iniciaba su 17º año, los congresistas Robert Steele de Connecticut y Morgan Murphy de Illinois hicieron un descubrimiento que sorprendió al público estadounidense. Tras haber hecho una visita a las tropas destacadas en Vietnam, se había dado cuenta de que más del 15% de los soldados estadounidenses que estaban en el frente eran adictos a la heroína. Investigaciones más a fondo revelaron que un 35% de las tropas en servicio habían probado la heroína y un total del 20% de los soldados eran adictos. De hecho, descubrieron que el problema era mayor de lo que inicialmente supusieron. El descubrimiento tuvo como consecuencia una ráfaga de acciones en Washington, incluyendo la creación de una oficina de adicción especial para la prevención del abuso de las drogas, bajo la presidencia de Nixon, la cual tenía como fin promover la prevención y rehabilitación, así como localizar a los miembros del servicio que fueran adictos cuando regresaban a su país. Lee Robbins fue uno de los investigadores a cargo mediante un descubrimiento que derribó completamente las creencias aceptadas acerca de la adicción. Robbins se dio cuenta de que cuando los soldados adictos regresaban a su país, solo 5% de ellos reincidía en la adicción durante el mismo año y solamente el 12% recaía en el término de 3 años. En otras palabras, aproximadamente 9 de cada 10 soldados que habían sido adictos a la heroína en Vietnam eliminaron su adicción prácticamente de la noche a la mañana. Este hallazgo contradecía la visión prevaleciente en aquella época, que consideraba la adicción a la heroína como una condición permanente e irreversible. Por el contrario, Robbins reveló que las adicciones podían disolverse espontáneamente si ocurría un cambio radical en el ambiente. En Vietnam, los soldados pasaban todo el día rodeados de señales que desencadenaban el uso de la heroína. Era muy fácil conseguirlas, se mantenían atrapados dentro del constante estrés de la guerra. Construían relaciones de amistad con otros soldados que también usaban heroína y se encontraban a miles de kilómetros de distancia de sus hogares. Una vez que un soldado regresaba a los Estados Unidos de América, se encontraba en un ambiente que carecía de esos disparadores. Cuando el contexto cambiaba, también cambiaba el hábito. Compara esta situación con la de cualquier adicto típico. La persona se hace adicta en casa o con amigos. Después va a una clínica a desintoxicarse. La clínica carece de las señales ambientales que estimulan su hábito. Luego regresa a su antiguo vecindario donde encuentra todas las señales que previamente causaron su adicción. No es una sorpresa encontrarse con estadísticas que son exactamente opuestas a las del estudio de Vietnam. Por lo regular, un 90% de los usuarios de heroína sufren recaídas una vez que regresan a casa después de haber ido a un centro de rehabilitación. Los estudios de Vietnam van en contra de la mayoría de las creencias culturales acerca de los malos hábitos, porque desafía la creencia convencional que asocia una conducta poco saludable con una debilidad moral. Si tienes sobrepeso, si eres fumador o adicto, seguramente te habrán dicho durante toda la vida que ello se debe a tu falta de autocontrol. Quizás incluso te han dicho que eres una mala persona. La idea de que un poco de disciplina resolvería todos los problemas está profundamente enraizada en nuestra cultura. Investigaciones recientes, sin embargo, muestran algo distinto. Cuando los científicos analizan a las personas que aparentemente tienen un enorme autocontrol, resulta que esos individuos no son para nada distintos a las personas que tienen que luchar con autocontrolarse. Por el contrario, las
personas disciplinadas son mejores para estructurar sus vidas de tal forma que no requieren un poder de voluntad y un autocontrol heroicos. En palabras, pasan menos tiempo en situaciones que son tentadoras. Las personas con el mejor autocontrol son las que por lo regular menos tienen que usarlo. Es más fácil poner en práctica tu autodominio cuando no tienes que usarlo muy frecuentemente. Así que efectivamente la preservancia, el valor y la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito. Pero la manera de mejorar estas cualidades no consiste en desear ser una persona más disciplinada, sino en crear un ambiente más disciplinado. Esta idea contradictoria adquiere más sentido una vez que entiendes lo que sucede cuando un hábito se forma en el cerebro. Un hábito se ha codificado en la mente, está listo para ser usado en cualquier momento que una situación relevante se presenta. Cuando Patty Orwell, un terapeuta de Austin, Texas, empezó a fumar frecuentemente, encendía un cigarro cuando montaba a caballo con una amiga. Finalmente consiguió dejar de fumar y lo evitó por años. También había dejado de montar. Décadas después se subió a un caballo nuevamente y se dio cuenta de que anhelaba un cigarro. Por primera vez en muchos años, las señales aún estaban internalizadas, pero simplemente ella no se había expuesto a esas señales durante muchos años. Una vez que un hábito se ha codificado, la urgencia de actuar aparece siempre que las señales del ambiente se presentan de nuevo. Esta es una de las razones por las que las técnicas para cambiar la conducta fracasan. Avergonzar a las personas obesas con presentaciones de pérdidas de peso puede provocarles tensión. Como resultado, muchas personas retornan a su estrategia favorita para afrontar los problemas: comer en exceso. Mostrar a fumadores imágenes de pulmones ennegrecidos conduce a mayores niveles de ansiedad, lo cual tiene como consecuencia que muchas personas fumen. Si no tienes cuidado con las señales, puedes estar causando el comportamiento que quieres eliminar. Los malos hábitos son autocatalíticos. El proceso se alimenta a sí mismo, acogen los sentimientos que quieren adormecer. Te sientes mal, así que comes comida chatarra. Como comes comida chatarra, te sientes mal. Ver la televisión te hace sentir perezoso, así que ves aún más televisión porque no tienes la energía de hacer nada más. Preocuparte por tu salud te hace sentir ansioso, lo cual provoca que fumes por ansiedad, lo cual hace que tu salud se deteriore aún más y pronto te sientas más ansioso. Es una espiral del descenso, un tren de malos hábitos. Los investigadores se refieren a este fenómeno como deseo inducido por señales. Un disparador externo causa un anhelo compulsivo de repetir un mal hábito. Una vez que te das cuenta de algo, empiezas a desearlo. Este proceso está sucediendo todo el tiempo, muchas veces sin que nos demos cuenta. Los científicos han descubierto que mostrar a los adictos una imagen de la cocaína durante solamente 33 microsegundos estimula el deseo de alcanzar la recompensa con el cerebro. Esta velocidad es demasiado rápida para que el cerebro pueda registrarla conscientemente. Los adictos no logran siquiera decir lo que acaban de ver y sin embargo desean la droga de todas maneras. La fase clave es: puedes eliminar un hábito, pero probablemente no lograrás olvidarlo. Una vez que los canales mentales de un hábito se han grabado en tu cerebro, es casi imposible borrarlos del todo, aun cuando no se usen durante mucho tiempo. Y eso significa que solo resistir la tentación no es una estrategia muy efectiva. Es muy complicado mantener una actitud zen en una vida llena de distracciones. Requiere mucha energía
A corto plazo puede ceder ante el poder de la tentación. A largo plazo nos convertimos en un producto del ambiente dentro del que vivimos. Para ponerlo en términos claros, nunca he visto a nadie apegarse de manera consistente a unos hábitos positivos en un ambiente negativo. Un enfoque más confiable consiste en eliminar malos hábitos desde su origen. Uno de los métodos más prácticos para eliminar un hábito negativo es reducir la exposición a la señal que lo causa. Si no consigues avanzar en tu trabajo, deja tu teléfono móvil en otra habitación por unas horas. Si constantemente sientes que no vales lo suficiente, deja de seguir redes sociales que desencadenan los celos y la envidia. Si estás desperdiciando mucho tiempo viendo la televisión, mueve la televisión fuera de la habitación. Si estás gastando mucho dinero en aparatos electrónicos, deja de leer reseñas que presentan las novedades tecnológicas. Si estás jugando mucho videojuegos, desconecta la consola y ponla dentro de un closet después de usarla. Esta práctica en realidad es la primera ley del cambio de conducta Espérame, Dorita, invertida. voy a fijarme cuánto falta. Ahí está, perfecto. Termina esa Ya, partecita. ya. Esta práctica en realidad es la primera ley del cambio de conducta invertida. En lugar de hacerlo obvio, debes hacerlo invisible. Suele sorprenderme lo efectivo que ciertos cambios sencillos pueden ser. Elimina tan solo una señal y el hábito completo se desvanece. El autocontrol es una estrategia a corto plazo, no sirve a largo plazo. Puedes controlarte y resistir la tentación una o dos veces, pero es poco probable que siempre puedas dominar tu fuerza de voluntad para dominar tus deseos. En lugar de convocar una nueva dosis de fuerza de voluntad cada vez que quieras hacer lo correcto, lo mejor es usar tu energía en optimizar tu ambiente. Este es el secreto del autocontrol. Convierte las señales de tus buenos hábitos en algo evidente y notorio y vuelve invisibles tus malos hábitos. Buenísimo, buenísimo. Qué buena parte también, ¿no? Para reflexionar. Justamente ahorita se trata de hacerlo invisible, no, no hacerlo obvio, dice, ¿no? Hacerlo invisible. Sí. ¿A dónde nos lleva, Dorita? ¿Qué te trae todo esto o cómo lo podemos llevar también a tu vida, ¿no? A tus hábitos. Yo creo que en la parte que nos indica que cambiar de ambiente, ¿no ve? Si tenemos malos hábitos y queremos cambiar esos hábitos, debemos fijarnos en el contexto en que se dan esos malos hábitos, cuando estamos propensos a llevar esos malos hábitos y cambiar tal vez la conducta. Bueno, en mi caso tal vez sería eh, alejar la comida. Yo creo que tengo un Ajá, mal hábito en cuanto a la alimentación sí, y como dice el libro, a veces son las señales que te invitan totalmente. a continuar con los malos hábitos, ¿no? Sí, eso sería. Claro, en todo caso, no solamente digamos, quitarte la comida de ahí, ¿no? Algún rato hablaba también en esta parte justo del libro y decía respecto a la comida que en todo caso también inclusive no comprar en los mismos lugares, ¿no? Porque evidentemente también se hace un Sí, hábito, la compra, ¿qué cosas compras? Porque, a sí, ver, las claro, compras de la semana, por ejemplo, o digamos, estamos habituados a una clase de comida. claro. O, Claro, en todo y caso tal vez, ahí, si estás comprando en el supermercado el mismo tipo de comida, aun cuando eso lo mm, escondas o lo que fuera en tu casa, o cambies tu contexto, cambies tu ambiente, o no esté tan visible la comida, sigue siendo la misma comida, ¿no? De algún modo u otro la vas a sacar, digamos. Pero también ahí dice, sí, trata de hacer algunos cambios respecto a los lugares donde compras la comida, ¿no? No sí, siempre irte eso. no sé, a una tienda saludable, digamos, pero de repente ya no te vas a ir pues al hiper o al supermercado a comprarte mucha comida, que de repente sea más, como más chatarra, digamos, ¿no? Y de repente empezar a comprar en otros lugares donde puedas variar también tu comida
y hacerla visible a aquella que es más saludable y hacerla invisible a aquella que no. De repente se me Sí. ocurre, no sé, ¿no? Respecto a ese hábito, pero sí, evidentemente acompaña el ambiente y acompaña esto que dices, ¿no? El hecho de que uno, y en realidad el cerebro, como hace asociaciones y como hace anclajes, asocia pues varias cosas, ¿no? Que uno hace cuando llega a su casa, digamos, ¿no? Entonces, lo que miras, qué cosas están ahí visibles, ¿no? Empieza a asociar y realmente uno termina haciendo eso, pues, ¿no? Termina haciendo lo mismo cada día. Eso yo realmente, yo, yo ponía a las chicas, por ejemplo, a mis hijitas, ponía los, ¿ese es tu celular, Dorita? ¿Sí, no? Me estaba sonando ahí. Les ponía había cuando eran chiquititas, libritos en el baño, ¿no? Porque en realidad se quedaban ahí en el baño un rato para que aprendan a entrar al baño. Y entonces ellos han asociado que el libro tiene que estar en el baño. Todo el tiempo ponen su libro en el baño. No, más bien no el celular, pero sí el libro. No sé cómo se les ha asociado y ahora digo, ¿cómo les saco eso? Porque, claro, asociaron que el libro tiene que estar en el baño. Entonces, en realidad, ¿cómo vas haciendo esos anclajes también? Entonces, buenísimo. Gracias, Dorita, por tu ejemplo. ¿Alguien más que quiera compartir esta parte que parece interesante? La verdad, me parece súper interesante. Todos son anclajes, ¿no? Todos son asociaciones del cerebro. Una vez que las aprende, claro, dice ahí también que se complica, ¿no? El quitarte un hábito. También dice ahí que se te complica cuando ya se ha anclado y por muchos años, como este señor que montaba a caballo y fumaba, ¿no? Por muchos años, de repente si vuelve a montar a caballo, le va a venir rápidamente la sensación de querer fumar, ¿no? Y con muchas cosas así también. Em, ¿Quién más quiere aportar a esta idea? Vania dice, perseverancia, valor, fuerza de voluntad. Claro, ese es el autocontrol, ¿no? Que también está sumado a la perseverancia y a la fuerza de voluntad, sí, ¿no? De decir también esto me hace daño. Pero el solo decirlo también, yo creo que no es suficiente, ¿no? Como es tan fuerte esa asociación en el cerebro, yo creo que es importante hacernos nuevos anclajes también, ¿no? O sea, realizar nuevos anclajes en nuestro mismo cerebro para no volver a repetir eso. Dorita, Eh, sí, mis disculpas. Estaba con una llamada. no te preocupes. Em, como decía, eso también puede servir, ¿no ve? Cuando en las familias tenemos personas que, digamos, se han enviciado al alcohol y como personas que, como familia, queremos, pues, Hacer un que cambio. dejen de beber, aconsejamos, de todo les hablamos. Creo que en esos casos siempre es una solución parcial, ¿no? Buena que cambien de ambiente, ¿no? A veces es posible y a veces no también. A Claro, veces uno, familiares, digamos, en otros lugares y puede ir a modo de visita sí. y, no sé, tratar de cambiar, pero el alcoholismo es una adicción bien difícil de Es, superar. Eso es, es lo que yo he visto, ¿no? sí, Dorita, tienes razón, ¿no? El hecho de haber crecido en un ambiente de alcohol, digamos, de alcoholismo, hace que uno realmente lo normalice y lo haga tan inconsciente que cuando estás en tu ambiente te parece normal, digamos, que todos beban. Y cuando comienzas a conversar con alguien más, dices, pero no es normal, ¿no? O sea, no es normal que tengan que beber. Entonces también es todo un tema, ¿no? El cambiar esos hábitos que son tan, 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 tan fuertes y tan dañinos también, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede aceptar el alcohol en tu casa? Ahora, evidentemente no vas a poder cambiarlos a todos, pero mínimamente Claro, uno puede hacer los cambios. Y dentro de esos cambios, aquí el libro te está diciendo hacer esto como invisible también, ¿no? Es decir, si vos tienes bebidas de alcohol por todo lado, ¿no? Es como que muchos dicen, tengo mi sector de bebidas, digamos, ¿no? Una cosa es que los bebas conscientemente, pero otra cosa es que de repente ese contexto y ese ambiente donde están todas tus bebidas te sirva para que cualquier rato te tires la borrachera del siglo,
¿no? Inconscientemente, y entonces ahí ese contexto ya no es saludable. Ahí ese contexto uno lo tiene que, pues de repente hacer más invisible, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que no afecte tampoco a los que vienen, a tus generaciones, a tus hijos, ¿no? Porque si de repente en tu familia tuvieron toda la vida ese sector de bebidas, como se le llama, ¿no es cierto? Y no se ha bebido de forma consciente, entonces eso lo mismo vas a trasladar para tus hijos, ¿no? Para tus futuras generaciones. Y eso se sigue haciendo inconsciente y eso no es un contexto ni un ambiente favorable, ¿no? A menos que realmente se beba conscientemente, que puede pasar también. Yo he conocido la familia de mi ex pareja, de mi ex marido, que tenían un sector así de bebidas, pero ellos eran pues terriblemente así, súper cautos con eso. Entonces tenían la bebida porque en realidad querían mostrarla para sus amistades, digamos, ¿no? No era que se tiraban la mamadera ahí o se emborrachaban porque en realidad no tomaban, sino que cada vez que había un almuerzo, sacaban el vino, que el vino era medio fino y no sé qué, y entonces lo servían en la mesa y esa era la manera en que se utilizaba el alcohol. Pero hay otros contextos también, ¿no? De alcoholismo, de familias que beben demasiado. Entonces, creo que sí es una cuestión de tomar conciencia y de revisar más que todo lo que nos dice en esta parte del libro, cuál es tu contexto, ¿no? ¿Cuál es tu ambiente? Cómo estos soldados de la guerra se drogan, ¿no? Pero cuando ya están con la familia, de repente baja el nivel de drogadictos, ¿no? Sí, Militares, qué sé yo, ¿no? Pero en sí, el caso de los adictos, que por lo menos en los barrios donde uno se droga, ¿no es cierto? Son ambientes que también son tóxicos para ellos, porque evidentemente cuando tienes un ambiente así, terminas estando ahí. Y creo que ha ujú, sido una de las razones por las que yo me vine a La Paz a estudiar, porque claro, yo estaba en un contexto, Villazón es una ciudad pequeña, ¿no? Al sur de Bolivia. No sé si alguien conocerá, no sé si no espero que no haya ningún villazonense porque me van a denunciar, pero es un contexto de un ambiente, de un ambiente más tóxico, yo diría. ¿Por qué? Porque los chicos que se quedan en sus propias ciudades, donde no hay muchas universidades, donde no tienes un contexto de inclusive de curiosidad, de poder empezar a descubrir cosas, se quedan ahí a alcoholizarse, se casan, tienen sus hijos y tienen, no, es otro tipo de vida. Entonces yo era como que la rebelde de la casa porque siempre fui curiosa, siempre fui como que, no creo que esto, siempre dije, esto creo que no es para mí. No, 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 no quisiera estar aquí. Pues, mami, me quiero ir a otro lado a estudiar, me quiero ir a otro ambiente. Sabía que quería buscar otro ambiente, otros ambientes, por mi misma naturaleza de curiosidad, ¿no? Y soy, aparte que soy Géminis, entonces estoy más así mentalmente todo el tiempo queriendo volar y volar y volar y busqué otro tipo de contextos, ¿no? Entonces, cada vez que vuelvo a Villazón, hay un contexto distinto, ¿no? De los cuates que siempre están tomando, de los cuates que se quedaron y me dicen, Pichu, ¿cómo es? Hay joda aquí, no sé qué, ¿no? Y yo digo, no, chicos, no estoy ya, no estoy en eso, ¿no? Y de repente muchos dirán, esta que se cree, ¿no? Pero es decisión de cada uno buscar sus contextos, buscar su propio ambiente, aun cuando hayas vivido en un ambiente de alcoholismo, ¿no es cierto? Para cualquiera que le toque o de drogadicción o de inclusive de ambientes tóxicos, no solamente en ese sentido, sino de inclusive de ambientes tóxicos de pelea, de conflicto, porque uno se acostumbra a eso, y entonces lo ve como normal, pero también estamos en la posibilidad, y el libro nos trae eso, de poder elegir. Y ahí viene todo el tema del autocontrol que dicen ustedes, ¿no? Y que la Vania también decía ahí, ¿no es cierto? El autocontrol es la perseverancia, esa fuerza de voluntad, ¿no? De buscar nuestros propios contextos o a preparar nuestros contextos también, o nuestros ambientes, ¿no? Habilitarlos para que sean y tengan un propósito y tengamos un buen relacionamiento con ello, ¿no? Yo por lo menos me quedo con eso. Estamos ya terminando, ya estamos en hora, y me encantaría sí que me digan con qué se quedan de esta parte. Y vámonos con, ¿quién quiere? Yane puede ser, o está también ahí Joaco, que quiera. Yo ¿Con qué se quisiera queda? aportar, bueno, yo creo que el tema de las adicciones es un tema muy delicado, ¿no? Y que también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá en Bolivia es muy común que la gente tome hasta el hartazgo, ¿no? Hasta realmente hasta morir.
Sí, Em, y, y bueno, y también hay es complejo desde lo psicológico porque más allá de que sea algo que normalmente hace la sociedad, es algo que ya viene integrado digamos, con el ADN boliviano, ¿no? Y de otros lugares también, ¿no? En Perú también se cañan fuerte, en el norte de Argentina también, ujú, ¿no? Y creo que hay una cuestión psicológica muy fuerte, que hay un disparador que, bueno, vamos a cañar, ¿no? O sea, sí, es algo que termina a siendo cañar. naturalmente destructivo. Yo conozco Villazón y sí, es un pueblo terriblemente desolado, sin progreso, o sea, quedado en el tiempo, además de ser un lugar fronterizo, y entiendo lo que vos expresás. No es para nada atractivo tampoco quedarse. eh, y bueno, Bueno, por mis papás sí. entonces, claro, digo alguien que viene afuera y que lo visita, o sea, digamos. Claro. Eh, Ahora, creo que por más que un libro de autoayuda como Hábitos Atómicos te diga esto de hacerlo invisible y todo, yo creo que es un proceso, y que creo que ahí prima la voluntad de decir, bueno, y el autocontrol justamente de decir, no quiero hacerlo, ¿no? Pero la verdad que tiene que nacer de uno, es como que vos le quieras, no sé, salvar el pellejo, la vida a uno, cuando esa persona no quiere recibirlo en realidad, ¿no? Entonces yo creo que empieza por la conciencia que tenga uno, o por alguna mala experiencia que haya tenido en la vida, porque al ser hijos de rigor a veces aprendemos a las malas, la mayoría de las veces aprendemos a las malas, y bueno, y son esos momentos en la vida que hasta que no te pasa algo, viste, que te haga entrar en conciencia, eh, No lo haces. y tengas un momento de iluminación. Es muy difícil de salir porque tampoco está la contención, eh, ni está digamos, socialmente, la ayuda, tampoco muchas veces el Estado, en la ausencia de estados, ¿no? Que no aportan y que no ayudan. También pasa con las tasas de suicidios y Mm, cosas así, que viste, mm, que, que bueno, que sucede, ¿no? Que la gente va y se suicida y no hay contención ni antes. O no. sea, ni hay duda, o no hay una soga, digamos, donde uno se pueda agarrar y Mm, decir, bueno, de acá me agarro. Pero bueno, eso también es como que es algo que nos compete a todos, no solamente es el trabajo de uno con uno, sino de nosotros como ciudadanos, y como no, y como actores en la sociedad, ¿no? ujú, ujú. Entonces, el tema de las adicciones es algo bastante complejo, y por más voluntad que le pongas, si no tenés una referencia, o no tenés una ayuda externa, es muy difícil batallar con eso también en el cotidiano. Entonces, Gracias, bueno, gracias por eso, Joaco. Pero en realidad, claro, cuando yo te escucho, cuando ya uno empieza a entrar a un tema de esa conciencia, es justamente cuando uno empieza a buscar este tipo de grupos, ¿no? Entonces, cuando alguna persona ya tiene un atisbo de decir, pucha, estoy buscando alguna ayuda, esto que dices, ¿no? Una soga o algo donde agarrarse. Entonces, creo que muchos de los que ingresan también a tanto a nuestros talleres, a todas las actividades que hacemos, inclusive a la comunidad, ¿no?, de lectura del libro. Esa es una forma también de generarte cierta voluntad, de generarte cierto apoyo, ¿no? De poder hacer ese cambio también. Nosotros hemos tenido, yo me acuerdo muy bien, una persona que tenía una depresión así, pero severa, ¿no? Y el tan solo hecho de ingresar entró, hacía una charla de programación neurolingüística que estábamos justo promoviendo para hacer los cursos, los talleres, y una sola charla sirvió para que ella pueda salir adelante, porque ella ya había tenido, creo que 3 intentos de suicidio, no estaba muy, muy mal, pero al final ella terminó entrando al primer curso, al practitioner de PNL, y eso le hizo un cambio total, ¿no? Entonces entró al practitioner y después entró al máster, y después entró al trainer, hizo toda la formación de PNL y después se hizo toda la formación de coaching. Y
Y todo lo mal que estaba en un momento de inicio de haber hecho todo eso, ¿no es cierto?, cambió rotundamente. En 2 años, ella, de no poder manejar porque tenía 3 negocios, y ella decía que no, o sea, que no lo iba a lograr, que no iba a poder al principio, ¿no? Ya cuando terminó de las formaciones, ella estaba manejándose los 3 negocios en uno y ella sola, ¿no? Y obviamente enfrentando todo lo que en principio no podía enfrentar, ¿no? Porque también tenía problemas con sus vecinos, con los que tenían sus empresas al lado de ella. Entonces hubo todo un cambio, ¿no? Yo digo, estamos aquí por algo también. Y esto de que dice Joaquín, de a veces, muchas veces uno no tiene la contención, muchas veces porque muchos no la buscan tampoco, ¿no? Y se quedan ahí en ese hueco, ¿no? De donde no pueden salir. Pero si estamos aquí, creo que tenemos todo el apoyo, no solo de nosotros, sino que estos clubes de lectura nos ayudan a fortalecernos, ¿no? Y a tener ese intercambio de experiencias. ¿Para qué? Para poder salir de ciertos huecos, que todo es posible, y saber que tienen todo el apoyo y que todo es posible, que se puede todo, no solo con el alcoholismo, sino también con todo, con la tristeza. Muchas veces uno piensa que está sola o uno piensa que está solo, ¿no? Como dice el Joaco, a ver, la soledad no es que sea tan llevadera, ¿no? Cuando uno está solo, o cuando uno es mamá, en mi caso, y cuando uno está pasando por situaciones complicadas, tampoco es fácil, pero cuando uno entra a este tipo de clubes de lectura, de actividades que hacemos, realmente uno se siente más fortalecido, ¿no? Y esa es la intención nuestra con Susana, de que no se sientan solas ni se sientan solos, que se sientan acompañados, que estamos aquí para eso, ¿no? Para tener ese atisbo de decir, lo voy a lograr, ¿no? Y merezco todo en la vida. Así que yo creo que me quedo, bueno, con esta parte de que este autocontrol es posible, ¿no? Aún por más duro que sea. Me he debido cortar, perdón. Aún por más dura que sea la vida, todo se puede. Así que, bueno, no sé quién más, ¿con qué te vas, Dorita? ¿Con qué te vas, Vania? Si pueden escribir. Ya estamos en hora, chicas. Me quedo con eso, dice perseverancia, valor, fuerza de voluntad, dice la Vania. Dorita, ¿con qué te quedas del libro o de esta parte? Que si quieres cambiar de hábitos, Ujú. también tienes que cambiar el contorno, ¿no ve? Contexto. Tienes que tener un ambiente propicio que te lleven a practicar los buenos hábitos Bien. y, digamos, eliminar las cosas que te llevan a realizar los malos hábitos, ¿no? Puede ser un cambio de ambiente, de un lugar a otro, cambiar la habitación, tal vez, como también decías, cambiar, digamos, de comida, los productos, tal vez puede ser una buena medida para no caer en los Una malos hábitos tentación. que queremos eliminar. Sí, en Buenísimo, la tentación. Sí, buenísimo. sí. Gracias, Dorita. Las- Muchas gracias. Janet, ¿con qué te quedas? ¿Nos has escuchado? ¿Has estado ahí? Sí, estoy un poquito perdida, mi querida Claudia, pero sí, eso de los hábitos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces mucho depende también de, como tú dices, ¿no? De querer cambiar, de mirar nuevas oportunidades, ¿no? A veces yo pienso que la soledad es una buena compañía en un determinado momento, pero también te puede ocasionar serios problemas cuando te sientes muy sola, ¿no? Entonces, yo pienso que uno tiene que analizar y ver qué es lo que en tus hábitos puedes cambiar. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho fumar, pero ha llegado un momento en que dije, no, no, yo ya no voy a fumar más. Bien. Y como tal, lo he logrado, yo ya no he fumado más, Qué lindo. pero no era que se llama que tenía ese hábito, ¿no? No tengo que fumar, como hay gente, por ejemplo, que se desespera. Sí. Dice, yo tengo que fumar o tomar un vino, por decirte, ¿no ve? Ujú. No, y a mí yo corté y lo corté y no me ha afectado en nada, te cuento. Qué bueno. Pero sí, es mucho depende, sí, mucho depende también de, ¿qué se llama? De perseverar
y de querer cambiar, ¿no? Porque no todos son, no, nadie es perfecto al final de cuentas, ¿no? Siempre tienes un defecto, una virtud, pero Bien. si ese defecto lo puedes cambiar, yo creo que sí se puede, todo depende de uno, Yo me porque uno imagino es el que ahí, tiene que cambiar, el que tiene que tener mejor visión. Janet, que has tenido Ajá. algún pensamiento detonante ahí para decir basta, no al cigarro. Algún pensamiento tuvo que cruzarse en tu cabeza para decir basta, ¿no? Y es eso lo que queremos también un poco incentivar, ¿no? El tema de cómo pensamos, porque Sí, no creo que de la nada, si digas, ya, bueno, mañana no fumo, digamos, ¿no? Yo creo que ha habido alguna cosa que ha estado en tu no, cabeza. no, no, lo que pasa es que también cuando tú estás trabajando, yo tenía una amiga en el que se llama, que trabajábamos juntas en el Consejo Municipal de La Paz. Ujú, Y ella, por ejemplo, era todas las mañanas su cigarro y su café. ujú. Y fumaba demasiado. Yo le decía, ¿no te hace daño? O sea, yo le decía, ¿no te hace daño tanto cigarro? ¿Te estás haciendo controles? Y ella me decía, sí, o sea, yo me controlo, no tengo problemas en el pulmón y demás cosas. Pero yo la veía a ella en un determinado momento que también ella como que temblaba. Le Ah, decía, era mucho café y mucho cigarro al mismo tiempo, ¿no ve? ujú. Esa fue una de mis Bien. experiencias. Y otra experiencia que tuve es que yo tenía una amiga que ella era, que se llama, era árabe. Ujú. Y ella ha fallecido ya, mi amiga, y fumaba hartísimo. Y Bien. fumaba mientras también estaba esperando familia. Uy, Y yo le decía, Laila, no fumes, o sea, no fumes ni tomes café, es dañino para el bebé. No, yo cuando lo he tenido al Salim, yo siempre he fumado y nunca me he hecho daño. Ya he tenido la mala experiencia ella de perderlo a su bebé, y era un claro, bebé hermoso que claro. con el mismo cordón umbilical se ha ahogado. Oh, Entonces, todas esas cosas como bien, que te lleva a ver de que hay ciertos hábitos que te pueden llevar a cosas buenas o cosas malas, ¿no? totalmente, claro. Entonces yo dije, no, a ver, un día yo me sentí y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? Estás vos fuma que te fuma. A mí me podría faltar lo que sea, pero menos mi No tu cajetilla cigarro. de cigarrillos. Ja, Y yo dije, no, a ver, no. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Fumas y fumas y fumas. Y apagas un cigarro y tampoco eras una fumatérica de aquellas, ¿no? Pero ujú, a veces me ponía muy nerviosa y era un cigarro y otro cigarro, ¿no ves? claro. Y yo, no, a ver, ya, vas a dejar. Y he dejado, a veces sí me antojo, no te voy a decir que no, a Claro, veces como me dice el libro, antojo, ¿no? En ¿no? realidad no es que vas a Y dejar del todo porque te debe apetecer. sí, te apetece, entonces a veces ay, quisiera un cigarrito así, pero también se me olvida, se me pasa, Qué ¿no? bueno. Entonces no es que, eh, Qué bueno, es por Jane, eso qué te bueno que nos digo cuentas esa que para mí los experiencia. hábitos son buenos y malos, ajá, Sí, qué son bueno. buenos y malos, ¿no? Gracias por Pero a compartirnos. los malos hay Gracias por que dar. compartir eso. Claro que sí, Clarita. Un Gracias, abrazo. hermosa. Buenísimo. Bueno, ahí nos dice, Joaco, nos dice puntos claves: contexto, conciencia, disciplina, voluntad y compasión con los procesos. Sí, es lindo eso que dices, compasión con los procesos. La Paulita dice, de tener más autocontrol en mi vida y cambiar. Buenísimo. Mavi. Bueno, las chicas no sé si estarán habilitadas, pero si quieren nos pueden escribir. Bueno, con eso nos vamos a ir, nos vamos a quedar en esa parte. Lo que voy a hacer es sacarle fotito. Estamos quedando, chicos, aquí el resumen del capítulo y directamente nos falta esta partecita. Sí, o sea que la próxima yo creo que nos pasamos ya a esto, ¿no? A la segunda ley. Nos vamos a ir con la segunda ley. El próximo, aquí voy a poner, ¡tin! Para subirlo. Listo, buenísimo, buenísimo. Entonces ya vamos a entrar a la segunda ley y nos quedamos con esto de la primera, de la primera ley, ¿no? Que nos dice hacer lo obvio y pues tomar los consejos que nos da el autor como para ir haciendo cambios y ahora podemos prestarle un Sí. poco de atención a nuestro Claudia, contexto. Joaco, una pregunta, porque el miércoles que viene es
Nochebuena y el Ah, siguiente sí, es fin de año. tienes razón. Gracias, Joaco. Tiene mucha razón, porque ahorita si nos fijamos, justo esta mañana hablamos con Azucita, el próximo miércoles es 24 y el próximo miércoles es 31. Entonces, todo el mundo va a estar pues con su Nochebuena, seguramente va a estar en familia. Hemos quedado en Susana que íbamos a suspender o sea, no suspender, posponer para el miércoles, el primer miércoles de enero, que sería el miércoles 7. ¿No? Estaríamos continuando con el libro el 7 porque el 24 y 31 yo creo que no va a entrar nadie. Todos van a estar felices pasando Nochebuena y pasando sus fiestas. Entonces, más bien, en todo caso, desearles felices fiestas. Igual vamos a mandarles mensajitos y vamos a estar bien cerquita de ustedes ahí a través de la comunidad. Pero muchas gracias, Joaco, por hacerme acordar, porque esta mañana lo hemos conversado con Azu. Entonces, gracias por estar en este espacio y a través de la comunidad vamos a estar igual mandando mensajitos por las fiestas, ¿ya? Entonces, descansen y nos vemos directamente para el club de lectura el primer miércoles de enero del año que viene, ¿ok? Entonces, hacemos bulla y nos despedimos, chicos. Besotes, chicas hermosas. Chao, chao. Chao, Mavi. Chao, Gracias, chicas. gracias. Nos vemos. Chao, Joaco. Gracias. Chao, chicos. Chao, Gracias. Dorita. Chao, chao.